El entierro prematuro. Existen ciertos temas cuyos intereses son absorbentes, pero demasiado atroces para los propósitos de la ficción legítima. El escritor romántico debe evitarlos si no quiere causar ofensa o desagrado. Se abordan adecuadamente solo cuando la gravedad y grandeza de la verdad los purifican y respaldan. Sentimos, por ejemplo, el más agudo de los dolores agradables al escuchar relatos de Cruz del Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres, de la matanza de San Bartolomé, o de la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos es el hecho, la realidad, lo que conmueve. Como ficciones nos provocarían repulsión. He mencionado algunas de las desgracias más grandes y sobresalientes registradas. Sin embargo, en ellas es la magnitud, tanto como la naturaleza de la tragedia, lo que impresiona profundamente la imaginación. No es necesario recordar al lector que, del extenso y peculiar catálogo de desgracias humanas, podría haber elegido muchos ejemplos individuales, con un sufrimiento esencial más intenso que cualquiera de estas amplias generalidades de desastre. La verdadera miseria, de hecho, la miseria definitiva, es personal, no generalizada. Que los extremos terribles del sufrimiento sean soportados por el individuo y nunca por las masas. Por esto, agradezcamos a un Dios compasivo. Ser sepultado vivo es, sin dudas, el extremo más aterrador que le ha ocurrido a la simple mortalidad. Que esto ha sucedido a menudo, muy a menudo, difícilmente lo negarán aquellos que reflexionan. Las fronteras que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, difusas e inciertas. ¿Quién puede decir dónde acaba una y comienza la otra? Sabemos que existen enfermedades en las que se detienen por completo todas las funciones aparentes de la vitalidad, y sin embargo, estos paros son simplemente suspensiones temporales. Son meros intervalos en el mecanismo insondable. Pasa algo de tiempo, y algún principio invisible e indescifrable vuelve a activar los engranajes mágicos y las ruedas del hechicero. La cuerda de plata no se ha desprendido para siempre, ni el recipiente de oro está irreparablemente roto. Pero, ¿dónde se encontraba el alma en esos momentos? No obstante, más allá de la inevitable conclusión, a priori, de que ciertas causas producirán ciertos efectos, que la frecuencia conocida de casos de animación suspendida debe naturalmente llevar a veces a entierros en vida, aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo tanto de la experiencia médica como de la común para confirmar que muchos de estos entierros prematuros han ocurrido de hecho. Si fuera necesario, podría señalar al instante un centenar de ejemplos bien documentados. Uno especialmente sobresaliente, cuyos detalles quizás recuerden algunos de mis lectores, sucedió no hace mucho en la cercana ciudad de Baltimore, causando una agitación dolorosa, profunda y ampliamente sentida. La esposa de uno de los ciudadanos más estimados, un distinguido abogado y congresista, fue afectada por una dolencia súbita e incomprensible que dejó perplejos a sus doctores. Tras un gran padecimiento falleció, o se creyó que lo hizo. Nadie sospechó, ni tenía razón para hacerlo, que no estuviera realmente muerta. Mostraba todos los signos comunes de la muerte. Su rostro tenía el aspecto encogido y hundido usual. Los labios poseían la típica palidez marmórea. Los ojos estaban sin brillo. No había calor corporal. El pulso se había detenido. El cuerpo no se enterró durante 3 días, en los cuales adquirió una rigidez como piedra. En definitiva, se apresuró el sepelio por el avance rápido de lo que se creía era descomposición. La señora fue colocada en el mausoleo de la familia, que quedó sellado por 3 años. Al final de este periodo, se abrió para añadir un nuevo sarcófago. Pero qué horripilante sorpresa aguardaba al esposo, que personalmente forzó la entrada. Al abrirse las puertas, un objeto blanco se desplomó ruidosamente en sus brazos. Era el esqueleto de su esposa, envuelto en una mortaja aún sin descomponer. Una investigación meticulosa reveló que había vuelto en sí 2 días después de su entierro. Sus esfuerzos por liberarse habían causado que el ataúd cayera de la repisa
o el estante al suelo, rompiéndose de tal manera que le permitió salir. Se encontró una lámpara vacía que por accidente se había dejado en la tumba llena de aceite, aunque también es posible que el aceite se hubiera evaporado. En la base de la escalera que conducía a esa lúgubre cámara se halló un pedazo grande del ataúd, en el cual al parecer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de metal. Mientras estaba ocupada en esto, probablemente se desmayó o incluso pudo haber muerto de terror absoluto. Y al caer, su mortaja se enganchó en algunos de los herrajes que sobresalían en el interior. De esta manera quedó de pie, y así se descompuso. En 1810, en Francia, se presentó un caso de entierro prematuro con detalles que hacen pensar que en ocasiones la realidad supera la ficción. La protagonista era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de distinguida familia, acaudalada y de notable belleza. Entre sus muchos admiradores estaba Julien Bossuet, un humilde escritor o periodista de París. Sus talentos y amabilidad general le ganaron la estima de la heredera, que parece haberle correspondido sinceramente. Pero el orgullo por su linaje la llevó a rechazarlo y casarse en su lugar con Monsieur Genel, un banquero diplomático de renombre. Sin embargo, tras un matrimonio de años miserables durante los cuales fue descuidada y posiblemente maltratada, falleció, o cayó en un estado tan semejante a la muerte que engañó a todos los que la contemplaron. Fue sepultada, no en un mausoleo, sino en una tumba común de su aldea natal. Dominado por la desesperación y manteniendo viva la llama de un amor profundo, el amante se desplaza desde la capital a la apartada provincia donde yace la aldea, con el propósito romántico de exhumar el cuerpo y reclamar el cabello exuberante de la mujer amada. Alcanza la tumba. A la medianoche el amante desenterró el féretro, lo abrió y justo cuando iba a cortar el cabello de su amada, se detuvo al ver sus ojos abiertos. La mujer enterrada viva no había perdido completamente su vitalidad, y el afecto de su amante la rescató del letargo que se había confundido con la muerte. Él la llevó apresuradamente a su hospedaje en la aldea, donde usó su conocimiento médico para administrarle poderosos reconstituyentes. Eventualmente, ella se recuperó, reconoció a su salvador y decidió quedarse con él. Huyeron juntos a América, ocultando su resurrección al marido. 20 años después, volvieron a Francia, pensando que ella había cambiado tanto que sería irreconocible. Sin embargo, en su primer encuentro su esposo la identificó y la reclamó. Ella se opuso y un tribunal la apoyó, dictaminando que las circunstancias peculiares y el tiempo transcurrido habían anulado la autoridad marital, tanto legal como equitativamente. El Chirurgical Journal de Leipzig, un periódico de alto prestigio y calidad que algún librero estadounidense haría bien en traducir y republicar, relató en su última edición un caso muy lamentable sobre el sujeto mencionado. Un oficial de artillería, un hombre de gran talla y salud fuerte, al ser despedido de un caballo desbocado, sufrió un golpe muy grave en la cabeza, quedando inconsciente al instante. Su cráneo resultó levemente fracturado, aunque no se consideró que hubiera peligro inminente. Se realizó con éxito una trepanación. Se le practicó una sangría y se tomaron muchas otras medidas comunes para su alivio. Sin embargo, progresivamente fue sumiéndose en un estupor cada vez más profundo y al final se creyó que había fallecido. El clima estaba cálido y fue sepultado con una rapidez indecorosa en uno de los cementerios públicos. El entierro se realizó el jueves. El domingo siguiente, el camposanto, como era habitual, se encontraba muy visitado, y al mediodía surgió un intenso revuelo por la afirmación de un campesino que, mientras estaba sentado sobre la tumba del oficial, había sentido un claro movimiento en el suelo, como si alguien debajo luchara por salir. Al comienzo, no se tomó en serio lo dicho por el hombre, pero su palpable terror y la insistencia con la que mantenía su relato terminaron por influir en la multitud. Se obtuvieron palas de urgencia y la tumba, que estaba escandalosamente poco profunda, fue abierta en unos minutos, lo suficiente para revelar la cabeza de su ocupante. Parecía muerto,
pero estaba casi de pie dentro de su féretro, cuya tapa había levantado parcialmente en sus desesperados intentos por liberarse. Inmediatamente fue llevado al hospital más cercano, donde fue declarado vivo, aunque en un estado de asfixia. Tras unas horas recobró la conciencia, reconoció a algunas personas conocidas y con palabras entrecortadas describió su sufrimiento en la tumba. Según contó, estaba claro que tuvo que haber estado consciente de la vida por más de una hora mientras respiraba, antes de perder el sentido. La tumba estaba descuidada y medio llena con tierra muy porosa, lo que permitía que algo de aire se filtrara. Escuchó los pasos de la gente arriba y luchó por hacerse escuchar también. Fue el alboroto en el cementerio, dijo, lo que pareció despertarlo de un sueño profundo. Pero tan pronto como se despertó fue completamente consciente de los horrores de su situación. Este paciente al parecer estaba bien y parecía estar recuperándose, pero cayó víctima de las engañifas de los experimentos médicos. Le aplicaron una bacteria galvánica y de repente falleció en uno de estos ataques extáticos que, de vez en cuando, provoca. No obstante, la mención de la batería galvánica me hace recordar un caso muy conocido y extraordinario, donde su uso resultó ser el medio para devolver la vida a un joven abogado de Londres, que ya había sido sepultado por 2 días. Esto sucedió en 1831, y en su momento causó un gran impacto. El paciente, el señor Edward Stapleton, falleció, según se creía, de fiebre tifoidea, que presentaba unos síntomas inusuales que había llamado la atención de sus doctores. Después de su deceso, sus allegados se negaron a que se le realizara una autopsia. Como a menudo ocurre con estas negativas, los médicos decidieron exhumar el cuerpo y disectarlo en secreto. Fue sencillo coordinar con algunos de los muchos saqueadores de tumbas que había en Londres. Y la tercera noche, tras el entierro, el cuerpo que se pensaba sin vida fue exhumado de su tumba de 8 pies y llevado a la sala de disecciones de un hospital privado. Habían hecho un corte considerable en el abdomen, cuando la apariencia fresca y no descompuesta del cuerpo sugirió usar la batería galvánica. Se realizaron varios experimentos y ocurrieron los efectos habituales, sin nada que los distinguiera especialmente, salvo 1 o 2 veces, una semejanza a la vida más notoria de lo normal en las reacciones convulsivas. Se hizo tarde. El día estaba por amanecer y se consideró oportuno empezar enseguida con la disección. Un estudiante, no obstante, estaba particularmente ansioso por probar su hipótesis y exigió conectar la batería a uno de los músculos del pecho. Se realizó un corte tosco y se puso un cable de prisa. Cuando el paciente, con un gesto rápido pero poco convulso, se levantó de la mesa, se paró en el centro del piso, miró alrededor inquieto por unos segundos y luego habló. Lo que dijo era indescifrable, pero articulaba palabras, se distinguía en las sílabas. Tras hablar, cayó de golpe al suelo. Por unos momentos todos quedaron inmóviles por la sorpresa, pero la gravedad de la situación rápidamente los hizo reaccionar. Se descubrió que el señor Stapleton estaba vivo, aunque inconsciente. Luego de darle éter, volvió en sí y recuperó la salud y la compañía de sus amigos, a quienes se les mantuvo al margen del incidente hasta estar seguros de que no recaería. Su asombro, su estupefacción es inimaginable. Sin embargo, lo más estremecedor de este caso es lo que el mismo señor asegura. Afirma que en ningún momento perdió completamente la conciencia, que de manera tenue y confusa estuvo al tanto de todo lo sucedido, desde que los médicos lo dieron por muerto hasta que cayó desmayado en el hospital. «Estoy vivo», fueron las palabras confusas que intentó decir al reconocer el lugar de la sala de disección en su estado de extrema debilidad. Sería sencillo acumular casos así, pero me abstengo, ya que no son necesarios para afirmar el hecho de que se dan sepulturas antes de tiempo. Al considerar lo raro que es, por la naturaleza del caso, poder identificarlas, debemos aceptar que suceden a menudo sin nuestro consentimiento. La verdad es que no hay cementerio que no tenga esqueletos en posiciones que insinúan una sospecha terrible.
El miedo a la sospecha palidece ante el terror del destino. Podemos afirmar, sin duda, que no hay evento tan terriblemente propenso a provocar el supremo tormento físico y mental como ser enterrado vivo. La opresión insoportable en los pulmones, los vapores asfixiantes del suelo mojado, la lucha contra las ropas funerarias, el apretón rígido del reducido ataúd, la oscuridad de una noche total, el silencio opresivo de un mar, la presencia invisible pero tangible del destructor gusanero, junto con el pensamiento del aire y la vegetación sobre nosotros, el recuerdo de seres queridos que acudirían a rescatarnos si supieran de nuestra terrible suerte, y la conciencia que nunca se enterarán de nuestro infortunio, que nuestro destino sin esperanza es el de los verdaderamente muertos. Estas cosas, digo, infunden al corazón un latiente horror, espeluznante e insoportable, que incluso la más desbordante imaginación rechaza. No hay nada en la tierra que se compare con tal agonía. Ni siquiera podemos concebir algo remotamente tan horrendo en los más oscuros rincones del infierno. Por eso, los relatos sobre este tema despiertan un interés profundo, un interés que, dada la sacra naturaleza del asunto, depende con acierto y de manera particular de nuestra convicción la veracidad del relato. Lo que estoy a punto de contarles es de mi conocimiento directo, de mi experiencia propia y confirmada. Por varios años padecí ataques del extraño desorden que los doctores han decidido nombrar catalepsia, por falta de un término más preciso. Aunque las causas inmediatas, las predisponentes y hasta el diagnóstico exacto de esta afección son aún enigmas, su manifestación evidente es bastante conocida. Varía principalmente en intensidad. A veces, el afectado cae solo por un día o incluso por menos tiempo, en un tipo de sopor profundo. No muestra sensibilidad y está aparentemente inerte. Sin embargo, el latido del corazón aún se puede percibir débilmente. Se conserva un resto de calor. Un leve rubor sigue visible en el centro de la mejilla. Al poner un espejo frente a los labios, se observa una respiración lenta, irregular y vacilante. También hay casos en el que el trance dura semanas, incluso meses, y el examen más detallado junto con las pruebas médicas más exhaustivas no consiguen diferenciar la manera concreta entre el estado del paciente y lo que entendemos por muerte total. Muchas veces se evita el entierro prematuro solo por el conocimiento previo de sus allegados de que la persona ha sufrido catalepsia antes, por la sospecha consiguiente y, en especial, porque no se observa descomposición. La progresión de la enfermedad es, afortunadamente, gradual. Los síntomas iniciales, aunque notorios, son indiscutibles. Los episodios se vuelven progresivamente más claros y cada uno dura más que el anterior. Aquí reside la principal protección contra el sepelio anticipado. La persona cuyo primer ataque sea del extremo visto ocasionalmente, casi con certeza sería enterrada viva. Mi caso personal no se diferenciaba en aspectos significativos de los descritos en los textos médicos. En ocasiones, sin motivo aparente, me sumía gradualmente en un estado de semiconsciencia o semidesmayo. Y en esta condición, sin dolor, incapaz de moverme, o estrictamente hablando, de pensar, pero con una conciencia letárgica y atenuada de la vida y de la presencia de quienes me rodeaban en mi lecho, me quedaba hasta que el clímax de la dolencia me devolvía bruscamente a una sensibilidad plena. En otras ocasiones el ataque era súbito e intenso. Empezaba a sentirme enfermo, entumecido, helado y mareado, y caía al instante en un desfallecimiento. Luego, durante semanas, todo era oscuridad, silencio y vacío, y de la nada se tornaba en todo el universo. No podía ser más completa la aniquilación. De estos ataques más severos, sin embargo, despertaba gradualmente, tan lentamente como habían sobrevenido. Así como amanece lentamente para el vagabundo desamparado que deambula por las calles durante una larga y desoladora noche invernal, así de lenta, así de trabajosamente, así de bienvenida regresaba a mí la luz del alma. Aparte de mi propensión a los trances, mi salud en general parecía buena.
No notaba que la enfermedad afectara de manera significativa mi bienestar, a menos que una particularidad en mi sueño ordinario pudiera considerarse una consecuencia directa. Al despertar, nunca podía tomar inmediatamente plena conciencia de mis sentidos, y siempre me encontraba durante varios minutos en un estado de considerable confusión y perplejidad. Las capacidades mentales, y especialmente la memoria, estaban completamente suspendidas. En las pruebas que enfrenté, no experimenté sufrimiento físico alguno, pero sí una tormenta de angustiosa moral. Mi imaginación, cada vez más sombría, se estremecía con morbosas reflexiones sobre gusanos, sepulcros y epitafios. Estaba absorto en cavilaciones sobre la muerte, y la posibilidad de ser enterrado vivo me obsesionaba constantemente. El terrible peligro al que estaba expuesto me acosaba sin descanso, día tras día. Durante el día, el tormento de mis reflexiones era insoportable. Durante la noche se volvía aún más intenso. Cuando la oscuridad envolvía la tierra, el terror de mis pensamientos me sacudía tanto como los plumajes oscilantes de un coche fúnebre. A regañadientes me rendía al sueño, sabiendo que al despertar podría encontrarme en una tumba, y cuando finalmente caía dormido, era solo para ser lanzado a un mundo de espectros, dominado por una impotente ala negra, la omnipresente idea de la muerte. De entre las numerosas visiones oscuras que me asediaban en sueños, elijo una sola para relatar. Me encontraba en un trance cataléptico, más profundo y prolongado que de costumbre. De repente una mano gélida se posó sobre mi frente, y una voz ansiosa y atropellada susurró en mi oído: «Levántate». Desperté, sumido en una oscuridad absoluta, incapaz de ver a quien me llamaba. Tampoco recordaba cómo había entrado en el trance, ni el lugar donde me encontraba. Inmóvil, intentaba recomponer mis pensamientos cuando una mano helada me apretó la muñeca con insistencia, y una voz precipitada me instaba a levantarme. Pregunté quién era y la voz me respondió con angustia. Había sido un ser humano, pero ahora era un demonio. Había sido cruel y ahora lamentaba su destino. Sentía su temblor, el castañar de sus dientes, no por el frío de una eterna noche, sino por un horror insoportable que no le permitía descansar. Me urgía a levantarme y ver las tumbas, y a compartir la vista de un dolor insoportable, y me ordenaba prestar atención. Miré, y la figura invisible que aún me sostenía de la muñeca había abierto de golpe las tumbas de toda la humanidad, y de cada una emergía el tenue brillo fosforescente de la putrefacción, lo que me permitió ver hasta los rincones más ocultos, y ahí observar los cuerpos envueltos en su triste y solemne sueño con la larva. Sin embargo, los verdaderos durmientes eran muchos millones menos que aquellos que no dormían en lo absoluto. Se percibía una ligera lucha, y había una triste agitación general. Y desde el fondo de las incontables tumbas ascendía un quejido melancólico de las ropas de los sepultados y de aquellos que parecían descansar en paz. Noté que muchos habían cambiado, en mayor o menor medida, la posición rígida e incómoda en que los habían enterrado al principio. Y la voz me habló de nuevo mientras yo observaba. ¿No es acaso un espectáculo para lamentar? Pero antes de que pudiera hallar palabras para responder, la figura había soltado mi muñeca. Las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron de repente con gran estrépito, mientras de ellas brotaba un alboroto de alaridos desesperados diciendo otra vez: ¿No es acaso Dios, mi Dios, un espectáculo para lamentar mucho? Fantasías como estas, que aparecían en la noche, ejercían su aterradora influencia incluso durante mis periodos de lucidez. Mis nervios estaban totalmente fuera de control y vivía en un horror constante. Dudaba si debería montar a caballo, caminar o realizar cualquier actividad que me alejaría de mi hogar. De hecho, llegué a desconfiar de mí mismo lejos de la presencia inmediata de aquellos que conocían mi tendencia a la catalepsia, por miedo a que, al caer en uno de mis frecuentes ataques, me sepultaran vivo antes de poder determinar mi verdadero estado. Empecé a desconfiar del cuidado y la lealtad de mis amigos más cercanos.
Me asustaba que, en un episodio más largo de lo normal, pudieran estar convencidos de considerarme como definitivamente perdido. Incluso temía que, al causar tantas molestias, pudieran estar dispuestos a considerar cualquier ataque prolongado con una excusa válida para librarse de mí definitivamente. En vano intentaron apaciguar mis miedos con las promesas más solemnes. Exigía juramentos sagrados de que en ninguna circunstancia me enterrarían hasta que la descomposición estuviera tan avanzada que mi conservación fuera imposible. Y aún así, mis terrores mortales rechazaban cualquier razonamiento. No aceptaban consuelo. Tomé una serie de medidas de precaución meticulosas. Entre ellas mandé a rediseñar el mausoleo familiar para que se pudiera abrir fácilmente desde adentro. Con la más leve presión sobre una palanca larga que llegaba hasta el interior de la tumba, la puerta de hierro se abría automáticamente. Además, se aseguró la ventilación adecuada y luz, así como el suministro de agua y comida, todo al alcance del ataúd preparado para mí. Este ataúd estaba bien acolchado, cálido y equipado con una tapa diseñada como una puerta de seguridad, con resortes tan sensibles que el movimiento más suave del cuerpo sería suficiente para liberarse. Además de todo esto, se colgó una campana grande del techo de la tumba, cuyo cordel se suponía pasaría a través de un orificio en el ataúd y estaría atado a una de las manos del cuerpo. Pero ay, ¿de qué sirve la precaución contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien pensadas seguridades fueron suficientes para salvar de la terrible experiencia de ser enterrado vivo a un desdichado víctima de estas angustias. Llegó un momento, como había ocurrido en otras ocasiones, en que empecé a salir de un estado de inconsciencia total hacia la primera y débil noción de existencia. Lentamente, como el amanecer grisáceo y gradual de un día psíquico, se asomaba. Un entumecimiento molesto, una resistencia hepática a un dolor sordo, sin preocupaciones, sin esperanzas, sin esfuerzos. Luego, tras un largo periodo, un zumbido en los oídos. Más tarde, tras un intervalo más extenso, una sensación de hormigueo en las extremidades, seguido de un tiempo aparentemente interminable de placentera calma, durante el cual los sentimientos emergentes se baten en duelo en mi pensamiento. Después, un corto deslizamiento hacia la nada, y luego una repentina vuelta a la conciencia. Al final, el leve temblor de un párpado, y justo después, un choque eléctrico de terror, agudo e indefinible, que hace que la sangre fluya en torrentes de las sienes al corazón. Ahora, el primer esfuerzo consciente para pensar. Y ahora, el primer intento de recordar. Y ahora, un éxito parcial y fugaz. Y ahora la memoria ha recobrado suficiente su poder como para ser vagamente consciente de mi situación. Sé que no estoy saliendo de un sueño común. Recuerdo que he sufrido catalepsia, y ahora al final, como si una marea oceánica lo inundara todo, mi espíritu se ve arrastrado por el sombrío peligro, por la idea espectral y omnipresente. Por algunos minutos después de ser consumido por esta fantasía, me quedé inmóvil. ¿Por qué? Porque no podía reunir el valor para moverme. Temía hacer el esfuerzo que confirmaría mi suerte. Pero algo en mi interior me susurraba que todo estaba bien. Solo la desesperación, de una forma que ningún otro infortunio había provocado antes. La desesperación me impulsó tras una prolongada indecisión. Al alzar los pesados párpados de mis ojos, los levanté. Y estaba oscuro, completamente oscuro. Sabía que el episodio había pasado. Sabía que la crisis de mi enfermedad había quedado atrás. Sabía que había recobrado completamente mi visión. Y, sin embargo, estaba oscuro. Completamente oscuro, la intensa y total oscuridad de una noche eterna. Intenté gritar y mis labios y mi lengua deshidratada se movieron convulsivamente tratando de hacerlo, pero ningún sonido emergía de mis profundos pulmones que, comprimidos como por el peso de una montaña, se esforzaban y luchaban con el corazón en cada respiración elaborada y trabajosa. El esfuerzo de mover la mandíbula al intentar gritar me hizo darme cuenta de que estaba atada, como es de costumbre en los cadáveres. También sentí que yacía sobre algo duro
y que algo similar comprimía mis costados. Hasta ese momento no había osado mover ninguno de mis miembros, pero entonces levanté con fuerza los brazos que estaban extendidos con las muñecas cruzadas. Golpearon contra una superficie sólida de madera, ubicada a no más de 15 centímetros de mi rostro. No cabía duda. Estaba encerrado dentro de un ataúd. Ahora, en medio de mi infinita miseria, apareció la dulce figura de la esperanza, recordando las precauciones que había tomado. Me contorsioné y realicé esfuerzos espasmódicos para abrir la tapa. No se movió. Busqué frenéticamente la cuerda de la campana por mis muñecas. No estaba. Y entonces el consolador se desvaneció para siempre, y una desesperación aún más atroz tomó el trono, pues no podía ignorar la ausencia de los almohadones que había dispuesto tan meticulosamente. Y entonces, también, el fuerte y característico olor de la tierra húmeda invadió de repente mis fosas nasales. La conclusión era ineludible. No estaba en la bóveda. Había caído en un trance mientras estaba lejos de casa, entre desconocidos. Cuándo o cómo no podía recordar. Y habían sido ellos quienes me habían enterrado apresuradamente en un ataúd cualquiera y me habían colocado profundo, muy profundo, en una tumba común y anónima para siempre. Mientras esta horrible certeza se infiltraba en los rincones más oscuros de mi ser, intenté una vez más gritar con todas mis fuerzas. En este segundo intento lo logré. Un grito largo y agudo y continuo de angustia resonó por los confines de la oscuridad subterránea. «¿Eh? ¿Quién está ahí?», respondió una voz áspera. «¿Qué demonios está pasando ahora?», dijo otro. «Cálmate», exclamó un tercero. «¿Por qué diablos gritas así como un gato sobre un tejado?», cuestionó un cuarto, y justo en ese momento me vieron y me zarandearon bruscamente por varios minutos. Un grupo de hombres de aspecto tosco. No me sacaron de ningún sueño, puesto que ya estaba completamente despierto cuando grité, pero sí me devolvieron por completo a la realidad de mis recuerdos. La extraña peripecia que experimenté tuvo lugar cerca de Richmond, en Virginia. Junto a un amigo, me encontraba en una jornada de caza, recorriendo algunas millas a lo largo de las orillas del río James. La noche se nos vino encima, acompañada de una tormenta. La protección más inmediata que encontramos fue una pequeña goleta anclada en el río, cargada de turba. Decidimos refugiarnos en ella y pasar allí la noche. Ocupé una de las 2 literas disponibles. Y cabe mencionar que estas literas en una goleta de pequeña tonelada no son precisamente el colmo de confort. La que me tocó era tan estrecha que apenas si me cabía el cuerpo, y dormir allí fue todo un reto. A pesar de esto, logré sumergirme en un sueño profundo y toda la vivencia que narré, que más que un sueño fue una especie de visión, nació de la incomodidad de mi acomodo, de mi propensión habitual a la reflexión, de la lucha que suelo tener para recuperar plenamente mis sentidos y memoria tras despertar. Aquellos que me zarandearon con brusquedad eran la tripulación de la goleta y algunos trabajadores que estaban descargando del barco. El olor a tierra venía de la turba que transportaban. El vendaje alrededor de mi mandíbula no era más que un pañuelo de seda que había usado para cubrir mi cabeza ante la ausencia de mi gorro de dormir habitual. Las torturas que sufrí eran, en su intensidad, comparables a las de un verdadero enterramiento vivo. La experiencia fue tan extremadamente aterradora que provocó en mi ser una reacción visceral de rechazo. Como resultado, mi alma se fortaleció, se templó. Me dediqué a explorar el mundo exterior, a ejercitarme vigorosamente, a respirar el aire puro y apartar de mi mente la obsesión por la muerte. Abandoné los textos médicos, incluso quemé mi copia del libro de Bushan, y dejé de lado los sombríos pensamientos nocturnos y las narraciones macabras que alimentaban mis miedos. En resumen, me transformé en una nueva persona y abracé la existencia con plenitud. Donde esa memorable noche, mis temores a lo mortuorio desaparecieron, y con ello se disipó mi condición cataléptica.
lo cual podría haber sido más bien la raíz de mis miedos en una simple consecuencia de estos. Hay ocasiones en que incluso a los ojos de la más serena razón, el mundo humano parece tomar la forma de un infierno. Pero la imaginación del hombre no debe adentrarse imprudentemente en sus más oscuros rincones. No es sano permitir que la legión de horrores sepulcrales tome vida en nuestras mentes. Debemos dejar que estos terrores descansen, porque, si se despiertan, podrían consumirnos. En el equilibrio entre la conciencia y el reposo de estos demonios, encontramos nuestra supervivencia. La leyenda del jinete sin cabeza. Encontrada entre los papeles del difunto Friedrich Knickerbocker. Una tierra placentera de cabezas adormiladas, donde los sueños se agitan frente a párpados entornados y alegres castillos en las nubes flotan, perpetuamente danzando en un cielo estival. Castillo de la Indolencia. En una de esas amplias ensenadas que se entiernan en la ribera oriental del Hudson, en esa extensa expansión del río, llamada por los antiguos navegantes holandeses el Tappan Zee, se encuentra un pequeño pueblo mercantil, o puerto rural, conocido como Greensburg por algunos, pero más famoso y adecuado por el nombre de Tarrytown. Dicen que este nombre fue dado en tiempos pasados por las buenas amas de casa del país cercano, debido a la tendencia arraigada de sus esposos a pasar tiempo en la taberna del pueblo en los días de mercado. No puedo confirmar este hecho. Solo lo menciono en busca de precisión y autenticidad. Cerca de este pueblo, quizás a unas 2 millas, hay un pequeño valle, o más bien una hondonada entre colinas altas, que es uno de los lugares más apacibles del mundo. Un arroyuelo serpentea por él con un murmullo lo suficientemente suave como para adormecer a cualquiera, y el ocasional canto de una codorniz o el tamborileo de un pajarito carpintero son casi los únicos sonidos que perturban la uniforme tranquilidad. Recuerdo que cuando era joven, mi primera experiencia de caza de ardillas fue en un bosquecillo de altos nogales que arrojan su sombra en un lado del valle. Entré en él al mediodía, cuando la naturaleza entera parece estar en calma. Y la verdad es que quedé sorprendido por el estruendo de mi propia escopeta, rompiendo la quietud del sábado y resonando con ecos furiosos. Si alguna vez deseara un lugar para retirarme del mundo y sus distracciones, y soñar tranquilamente con lo que queda de una vida agitada, no conozco otro sitio más prometedor que este pequeño valle. Por la tranquila serenidad del lugar y el carácter peculiar de sus habitantes, descendientes de los colonos holandeses originales, este escondido valle ha sido conocido durante mucho tiempo como Sleepy Hollow, y sus jóvenes rústicos son llamados los Sleepy Hollow Boys en toda la región. Una influencia somnolienta y soñadora parece impregnar la tierra y la atmósfera misma. Algunos dicen que el lugar fue embrujado por un médico alemán en los primeros días del asentamiento. Otros, que un antiguo jefe indígena, el profeta o mago de su tribu, solía celebrar allí sus asambleas antes de que la tierra fuera descubierta por el capitán Henry Hudson. Sea cual sea la verdad, el lugar sigue bajo la influencia de algún poderoso misterio que mantiene a las buenas gentes en un estado de ensueño constante. Son propensos a todo tipo de creencias fantásticas. Experimentan trances y visiones, y a menudo ven cosas extrañas y escuchan música y voces en el aire. La vecindad está llena de historias locales, lugares encantados y supersticiones crepusculares. Las estrellas fugaces y los meteoros brillan con más frecuencia sobre el valle que en cualquier otro lugar del país, y las pesadillas con toda su parafernalia parecen hacer de él su lugar favorito para jugar. Sin embargo, el espíritu dominante que merodea esta región encantada, y parece ser el líder de todos los poderes del aire, es la figura de un jinete sin cabeza. Algunos dicen que es el espectro de un soldado hessiano,
cuya cabeza fue arrancada por una bala de cañón en alguna batalla sin nombre durante la Guerra de Independencia. Y la gente de campo afirma verlo con frecuencia cabalgando en la oscuridad de la noche, como si volara con el viento. Sus apariciones no se limitan al valle, a veces se extienden a los caminos cercanos, especialmente cerca de una iglesia ubicada a poca distancia. De hecho, algunos de los historiadores más confiables de la zona, que han recopilado y cotejado cuidadosamente los hechos relacionados con este espectro, sostienen que el cuerpo del soldado fue enterrado en el cementerio de la iglesia y que el fantasma cabalga hacia el lugar de la batalla en busca nocturna de su cabeza. Su rápida velocidad a lo largo del valle, como una ráfaga de medianoche, se debe a que está retrasado y tiene prisa por regresar al cementerio antes de amanecer. Esta es la esencia de la superstición legendaria que ha alimentado muchas historias fantásticas en esta región de sombras. Y el espectro es conocido en todos los hogares del país como el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Es notable que la propensión visionaria que he mencionado no se limita a los habitantes nativos del valle, sino que es transmitida inconscientemente a todos los que residen allí por un tiempo. No importa cuán despiertos hayan sido antes de entrar en esta región soñolienta, están destinados a inhalar influencia mágica del aire y comienzan a volverse imaginativos, a soñar y a vislumbrar apariciones. Hablo de este apacible lugar con el mayor elogio posible, pues es en estos pequeños valles holandeses apartados, esparcidos aquí y allá en el vasto estado de Nueva York, donde la población, los modales y las costumbres permanecen inalterados, mientras que el gran flujo de migración y desarrollo, que está provocando cambios tan rápidos en otras partes de este mismo país inquieto, pasa desapercibido para ellos. Son como esos pequeños remansos de agua tranquila que bordean un río rápido, donde podemos ver pajas y burbujas ancladas pacíficamente, o girando lentamente en su puerto seguro, sin ser molestadas por la corriente que fluye. Aunque han pasado muchos años desde que pisé las sombras somnolientas de Sleepy Hollow, me pregunto si no encontraría los mismos árboles y las mismas familias aún vegetando en su cobijo protegido. En este rincón de la naturaleza habitó, en un tiempo lejano de la historia de Estados Unidos, es decir, hace unos 30 años, un respetable caballero llamado Ichabod Crane, quien residía o, como él lo expresaba, se quedaba en Sleepy Hollow, con el propósito de enseñar a los niños del vecindario. Originario de Connecticut, un estado que suministra a la Unión tanto pioneros de mente como de bosque, y que envía anualmente sus legiones de leñadores fronterizos y maestros de escuelas rurales. El apellido Crane le caía como anillo al dedo. Era alto, pero excesivamente delgado, con hombros estrechos, brazos y piernas largas, manos que sobresalían una milla de sus mangas, pies que podrían haber sido utilizados como palas, y toda su complexión colgaba flojamente. Su cabeza era pequeña y plana en la parte superior, con enormes orejas, grandes ojos verdes y vidriosos, y una nariz larga y puntiaguda, lo que lo hacía parecer una veleta posada en su cuello de huso para indicar la dirección del viento. Al verlo caminar por el perfil de una colina en un día ventoso, con sus ropas revoloteando y abultadas a su alrededor, uno podría haberlo confundido con el genio del hambre descendiendo sobre la tierra o con algún espantapájaros fugado de un campo de maíz. Su escuela era un edificio bajo, de una sola habitación amplia, rudimentariamente construido con troncos. Las ventanas estaban parcialmente acristaladas y en parte parchadas con hojas de viejos cuadernos. Durante las horas de descanso estaba ingeniosamente asegurado con un pestillo enroscado en la manija de la puerta y estacas colocadas contra los postigos de las ventanas, de manera que aunque un ladrón pudiera entrar con facilidad, encontraría cierta dificultad para salir. Una idea, probablemente inspirada por el misterio de una olla eléctrica, por el arquitecto Josh Van Houten. La escuela se encontraba en una ubicación bastante solitaria pero agradable,
justo al pie de una colina boscosa, con un arroyo cercano y un formidable abedul que crecía en un extremo. En un día somnoliento de verano, se podía escuchar el bajo murmullo de las voces de los alumnos repasando sus lecciones, como el zumbido de una colmena, irrumpido ocasionalmente por la voz autoritaria del maestro, en tono de amenaza o de orden, o por el espantoso sonido de abedul, cuando urgía a algún rezagado por el camino del conocimiento. Era un hombre concienzudo, siempre teniendo presente la máxima de oro: abandona la vara y malcría al niño. Los alumnos de Ishabod Crane ciertamente no fueron malcriados. Sin embargo, no quiero que se piense que era uno de esos crueles tiranos escolares que se recogían en la inteligencia de sus súbditos. Por el contrario, administraba la justicia con discernimiento más que con severidad, quitando la carga de los débiles y poniéndola en los fuertes. Un mero y débil joven que se estremecía ante el menor golpe de vara era pasado por alto con indulgencia, pero las demandas de la justicia se satisfacían infligiendo una doble porción de algún pequeño y resistente erudito holandés de faldas anchas, que se enfurruñaba y se hinchaba y se volvía obstinado y hosco bajo el abedul. Todo esto lo llamaba cumplir con su deber por sus padres, y nunca infligía un castigo sin seguirlo con la seguridad tan consoladora para el erizo doliente de que lo recordaría y se lo agradecería el día más largo que tuviera que vivir. Después de las horas de clase, Ishabod Crane se convertía en compañero de juegos de los chicos más grandes e incluso llevaba a casa a algunos de los más pequeños, cuyas familias eran conocidas por tener hermanas bonitas o por tener una despensa llena de comodidades. De hecho, le convenía mantener buenas relaciones con sus alumnos. Los ingresos de su escuela eran escasos y apenas suficientes para mantenerse, ya que era un gran comilón y aunque era delgado tenía una capacidad de ingestión similar a la de una anaconda. Pero para aliviar sus gastos, como era costumbre en el campo de la región, se alojaba en las casas de los campesinos cuyos hijos enseñaba. Vivía con ellos una semana a la vez, moviéndose por el vecindario con todas sus pertenencias embaladas en un pañuelo de algodón. Para no ser una carga excesiva para los bolsillos de sus rústicos patronos, quienes solía considerar los gastos educativos como una carga pesada y a los maestros de escuela como simples parásitos, Crane encontraba maneras de ser útil y agradable. A veces ayudaba a los granjeros en tareas ligeras, como hacer heno, arreglar cercas, llevar a los caballos a beber, sacar a las vacas del pasto y cortar leña para el fuego de invierno. También dejaba de lado su dominio absoluto en la escuela y se mostraba amable y complaciente. Ganaba el favor de las madres acariciando a los niños, especialmente a los más pequeños, como un león juguetón que sostiene gentilmente un cordero. Crane se sentaba con un niño en una rodilla y mecía una cuna con el pie durante 2 horas. Además de sus otras ocupaciones, era el maestro de canto del vecindario, ganando unos cuantos chelines enseñando a los jóvenes la salmodia. Los domingos ocupaba con vanidad su lugar frente a la galería de la iglesia, dirigiendo un coro de cantares seleccionados, donde, según él, superaba al propio párroco. Su voz resonaba por encima del resto de la congregación, y aún hoy se pueden escuchar notas peculiares en la iglesia que se dice que descienden legítimamente de la nariz de Ishabod Crane. Con estos arreglos ingeniosos, Crane lograba mantenerse bastante bien, y aquellos que no entendían su labor docente pensaban que tenía una vida maravillosamente fácil. El maestro de escuela suele ser una figura de cierta relevancia en el entorno femenino de una comunidad rural. Es visto como un personaje refinado y amable, con gustos y logros superiores a los jóvenes rudos del campo, aunque solo considerado menos educado que el párroco. Su presencia usualmente causa un pequeño alboroto en las reuniones de té de las granjas, con la adición de golosinas extra o incluso el uso de la vajilla de plata. Este hombre de letras disfrutaba especialmente de las sonrisas de las damas locales.
Se paseaba entre ellas en el patio de la iglesia durante los servicios dominicales, recogiendo uvas silvestres para ellas, recitando epitafios de las lápidas para su entretenimiento, o caminando junto al estanque del molino con un grupo de ellas mientras los habitantes más tímidos los observaban con envidia. Además, debido a su vida seminómada, era una fuente de noticias locales, llevando consigo todo el chisme de la comunidad de casa en casa, lo que siempre era bienvenido. Las mujeres lo admiraban por su supuesta erudición, ya que había leído varios libros y dominaba la historia de la brujería en Nueva Inglaterra, de Cotton Mather, en la que creía firmemente. En realidad era una extraña combinación de astucia sutil y credulidad ingenua. Su fascinación por lo sobrenatural y su habilidad para aceptarlo eran igualmente notables, y ambos fueron amplificados por su residencia en esta región de encantamientos. Ningún relato era demasiado absurdo o monstruoso para su gran capacidad de aceptación. A menudo disfrutaba después de las clases por la tarde, en el frondoso lecho de trébol que rodeaba el pequeño arroyo que fluía cerca de su escuela, y allí se deleitaba con las escalofriantes historias del viejo Mather, hasta que el crepúsculo convirtiera la página impresa en una neblina ante sus ojos. Luego, mientras recorría el camino a través del pantano y el arroyo y el bosque sombrío hasta la granja donde se hospedaba, todos los sonidos de la naturaleza, en esa hora mágica, avivaban su imaginación excitada. El susurro del viento entre las ramas, el croar inquietante del sapo arbóreo, precursor de la tormenta, el aullido lúgubre del búho o el repentino crujido de la espesura de los pájaros alarmados en su nido. Las luciérnagas que brillaban intensamente en la oscuridad a veces lo sobresaltaban cuando una de ellas cruzaba su camino con un destello inusual. Y si por casualidad un enorme escarabajo de cabeza hueca se acercaba a él en su vuelo torpe, el pobre hombre estaba dispuesto a abandonar el sendero, convencido de que era un presagio de brujería. Su único recurso en tales ocasiones para ahogar los pensamientos o alejar los malos espíritus era cantar himnos, y los lugareños de Sleepy Hollow, cuando se sentaban en sus porches al anochecer, a menudo se maravillaban al escuchar su melódica voz nasal, con dulzura entrelazada y prolongada, flotando desde la colina distante o a lo largo del sendero oscuro. Otra fuente de placer temeroso para él era pasar largas tardes de invierno con las ancianas esposas holandesas, mientras hilaban junto al fuego, con una hilera de manzanas asándose y chisporroteando en el hogar, escuchando sus fascinantes historias de fantasmas, duendes, campos, arroyos y casas embrujadas, especialmente sobre el jinete sin cabeza, o el esián galopante de la hondonada, como a veces se llamaba. Les encantaba también con sus cuentos de brujería, y con los ominosos presagios y extrañas visiones y sonidos en el aire que prevalecían en los primeros tiempos de Connecticut, y los asustaba con especulaciones sobre cometas y estrellas fugaces, y con el inquietante hecho de que el mundo giraba sin cesar, y que a menudo estaban de cabeza. Pero si había placer en todo esto, mientras se acurrucaba en el rincón de la chimenea de una habitación iluminada por el resplandor rojizo del fuego de leña crepitante, y donde, por supuesto, ningún espectro se atrevía a asomarse, ese placer se veía carcomido por los terrores de su posterior caminata hacia casa. Qué formas y sombras temibles acechaban su camino, y en medio del tenue y espeluznante resplandor de una noche nevada, con qué mirada melancólica observaba cada rayo de luz tembloroso que se filtraba por los campos desolados desde alguna ventana distante. Cuántas veces se horrorizaba ante algún arbusto cubierto de nieve que, como un espectro envuelto en sábanas, se erguía en su camino. Cuántas veces se estremecía al escuchar sus propios pasos sobre la corteza helada bajo sus pies, y temía mirar por encima de su hombro, temiendo ver a algún ser oscuro caminando detrás de él.
¿Y cuántas veces se sintió completamente consternado por alguna ráfaga que aullaba entre los árboles, pensando que era Hessian galopante en una de sus incursiones nocturnas? Sin embargo, todo esto eran simplemente terrores nocturnos, sombras de la mente que vagaban en la oscuridad. Y aunque había visto muchos espectros en su tiempo y había sido acosado más de una vez por Satanás en diversas formas durante sus solitarias peregrinaciones, la luz del día ponía fin a todos esos males y habría llevado una vida placentera a pesar del diablo y todas sus artimañas, si no hubiera cruzado en su camino a un ser que causa más perplejidad al hombre mortal que a todos los fantasmas, duendes y brujas juntos. Una mujer. Entre los discípulos musicales que se reunían una noche a la semana para recibir instrucciones sobre el canto de los salmos, estaba Katrina van Tassel, la hija única de un importante granjero holandés. Era una joven floreciente de 18 años, rechoncha como una perdiz, madura y tierna, con mejillas sonrosadas como uno de los melocotones de su padre, y famosa en todas partes no solo por su belleza, sino también por las grandes expectativas que suscitaba. Sin embargo, era un poco coqueta, como se podía ver incluso en su vestimenta, que era una mezcla de estilos antiguos y modernos, elegida específicamente para resaltar sus encantos. Llevaba joyas de oro amarillo puro que su tatarabuela había traído de Sardam, el tentador corsé de antaño, y además una enagua provocativamente corta para mostrar los pies y tobillos más bonitos de la región. Y Isha Bob Crane tenía un corazón blando y tonto cuando se trataba del sexo opuesto. Así que no sorprende que pronto se sintiera atraído por un bocado tan tentador, especialmente después de visitarla en la casa de su padre. El viejo Baltus Van Tassel era un arquetipo del prospecto granjero satisfecho y de corazón generoso. Si bien rara vez dirigía sus pensamientos más allá de los límites de su propia granja, todo dentro de esos límites era confortable, feliz y bien cuidado. Estaba contento con su riqueza, pero no se jactaba de ella. Valoraba más la abundancia que el estilo de vida que ésta proporcionaba. Su granja estaba situada a orillas del río Hudson, en uno de esos rincones verdes, protegidos y fértiles donde los granjeros holandeses les gusta establecerse. Un gran olmo extendía sus ramas anchas sobre la propiedad, junto a un manantial de agua fresca y suave, que brotaba en un pequeño pozo con un barril y luego fluía chispeante a través del pasto hasta un arroyo cercano, donde murmuraba entre alisos y sauces enanos. Junto a la granja se alzaba un enorme granero que parecía tan grande como una iglesia. Cada ventana y grieta rebosaba de los frutos de la granja. El sonido del mayal resonaba sin cesar desde la mañana hasta la noche. Golondrinas y golondrinas gorgojeaban en los aleros, y bandadas de palomas, algunas con un ojo vigilante, como si estuvieran observando el tiempo, otras con la cabeza escondida bajo las alas y acurrucadas en sus pechos, y otras inflando sus plumajes, arrullando y pavoneándose ante sus parejas, disfrutaban del sol en el tejado. Unos cerdos enormes gruñían satisfechos en sus corrales, mientras que de vez en cuando salían bandadas de lechones, como si quisieran saborear el aire. Un majestuoso escuadrón de gansos blancos navegaba en un estanque cercano, escoltando flotillas enteras de patos. Regimientos de pavos correteaban por el patio, y las gallinas guineanas cacareaban como dueñas de casa malhumoradas, con su grito estridente y descontento. Delante del granero, el gallo pavoneaba, un modelo de marido, guerrero y caballero, batiendo sus alas relucientes y cacareando con orgullo y alegría, a veces escarbando en la tierra con sus patas, y luego convocando generosamente a su siempre hambrienta familia de esposas e hijos para que disfrutaran del rico festín que había encontrado. Al educador se le hizo agua a la boca al ver esta promesa suntuosa de comida invernal lujosa. En su mente ávida visualizó cada cerdo asado llevando un pudín en su panza y una manzana en su boca.
Las palomas reposaban cómodamente en un pastel mullido, cubiertas con una cobertura de masa. Los gansos nadaban en su propia salsa y los patos se acomodaban en platos, como parejas confortables, con una competencia respetable de salsa de cebolla. En los cerdos percibió el futuro tocino liso y el jugoso jamón. Solo vio un pavo atado delicadamente con su molleja debajo del ala y quizás un collar de sabrosas salchichas. Incluso el propio gallo brillante yacía de espaldas, en un plato lateral con las garras alzadas, como si anhelara esa cuarta parte que su espíritu noble se negaba a pedir en vida. Mientras el encantado Ishabod imaginaba todo esto, y mientras recorría con sus grandes ojos verdes las praderas abundantes, los campos de trigo, centeno, alforfón y maíz, los huertos repletos de frutas doradas que rodeaban la acogedora morada de Van Tassel, su corazón deseaba a la doncella que heredaría esas tierras, y su imaginación se desbordaba con la idea de cómo podrían convertirse fácilmente en dinero, y ese dinero invertirse en vastas extensiones de tierra salvaje y palacios en el desierto. Además, su fantasía ya había hecho realidad sus esperanzas, mostrándole a la próspera Katrina, con una familia numerosa, montada en la parte superior de una carrera cargada de utensilios domésticos, con ollas y teteras colgando debajo, y se veía a sí mismo cabalgando un caballo de paso, con un potro a sus talones, partiendo hacia Kentucky, Tennessee, o quién sabe dónde. Al adentrarse en la casa, su corazón fue completamente conquistado. Era una de esas amplias casas de campo, con techos altos pero poco inclinados, construidas al estilo de los primeros colonos holandeses. Los aleros bajos sobresalientes formaban una galería a lo largo de la fachada, que se podía cerrar en caso de mal tiempo. Debajo de ella colgaban instrumentos agrícolas, arneses y redes para la pesca en el río cercano. A lo largo de los lados se habían instalado bancos para su uso en verano, y en un extremo se encontraba una gran rueca y en el otro una tetera, mostrando los diversos usos de este importante porche. Desde esta galería, el asombrado Ishabod entró en el vestíbulo, que era el centro de la mansión y lugar de residencia habitual. Allí filas de estaño resplandecientes, dispuestas sobre un largo aparador, deslumbraron sus ojos. En un rincón había un enorme saco de lana, listo para ser hilado. En otro, una cantidad de lino recién salido del telar, mazorcas de maíz indio y ristras de manzanas y duraznos secos colgaban en festones a lo largo de las paredes, mezclados con el brillo de los pimientos rojos. Y una puerta entreabierta le permitió asomarse al salón principal, donde las sillas con patas de garra y las mesas de caoba oscura brillaban como espejos. Los candelabros, con sus palas y pinzas, resplandecían sobre su cubierta de cristal. Naranjas falsas y caracolas decoraban la repisa de la chimenea. Cadenas de huevos de pájaros de varios colores colgaban sobre ella. Un gran huevo de avestruz colgaba del centro de la habitación, y un armario en la esquina, dejado abiertamente, mostraba inmensos tesoros de plata antigua y porcelana finamente reparada. Desde que Ishabod posó sus ojos en estas tierras de encanto, la tranquilidad de su mente llegó a su fin, y su único objetivo fue ganarse el cariño de la inigualable hija de Van Tassel. Sin embargo, en esta empresa, enfrentó dificultades mucho más reales que las que solían encontrar los caballeros andantes de antaño. Ellos rara vez tenían que lidiar con gigantes, hechiceros, dragones ardientes o adversarios fáciles de vencer. Simplemente tenían que abrirse paso a través de puertas de hierro y latón, y muros de adamantina hasta la torre del homenaje del castillo, donde se encontraba confinada la dama de su corazón. Todo esto lo lograban con la misma facilidad con la que un hombre podría abrirse camino hasta el centro de un pastel de Navidad. Luego, la dama le entregaba su mano como algo natural. Por el contrario, Ishabod tuvo que abrirse paso hasta el corazón de una coqueta campesina, enfrentándose a un laberinto de caprichos y antojos que siempre le presentaban nuevas dificultades e impedimentos.
tuvo que enfrentarse a una hueste de temibles adversarios de carne y hueso. Los numerosos y rústicos admiradores que asediaban cada portal de su corazón mantenían una vigilancia celosa y se enojaban entre ellos, pero estaban dispuestos a unirse contra cualquier nuevo competidor que pudiera surgir. Entre ellos el más formidable era un corpulento, rugiente y alborotador llamado Abram, o según la abreviatura holandesa, Bron van Brunt, el héroe de los alrededores, cuyas hazañas resonaban con fuerza y dureza. Tenía hombros anchos y flexibles, cabello negro, corto y rizado, y un rostro descarado pero no desagradable, con un aire que combinaba diversión y arrogancia. Debido a su imponente complexión y sus grandes habilidades físicas, recibió el apodo de Bron Bones, por el que era ampliamente conocido. Era famoso por su gran destreza y conocimiento en la equitación, siendo tan habilidoso a caballo como un tártaro. Siempre ganaba en todas las carreras y peleas de gallos, y con la autoridad que la fuerza física siempre tiene en la vida rural, era el árbitro en todas las disputas, poniendo su sombrero a un lado y dando sus decisiones con un aire y tono que no admitían refutación ni apelación. Siempre estaba listo para pelear o divertirse, pero tenía más picardía que mala intención en su composición, y a pesar de su brusquedad dominante, había en él una fuerte dosis de buen humor bromista. Tenía 3 o 4 amigos que lo consideraban su modelo, y con ellos recorría el campo, asistiendo a todas las escenas de disputa o diversión en kilómetros a la redonda. Cuando hacía frío, se destacaba por su gorro de piel, coronado por una cola de zorro, y cuando la gente en una reunión campestre veía esta característica cresta a lo lejos, zumbando entre un grupo de jinetes rudos, siempre se preparaba para una tormenta. A veces se oía a su pandilla pasar frente a las granjas a medianoche, con gritos y algarabía, con una tropa de cosacos, y las personas mayores, sobresaltadas de su sueño, escuchaban por un momento hasta que la carrera pasaba velozmente, y entonces exclamaban: ¡ay! Ahí va Bron Bones y su banda. Los vecinos lo miraban con una mezcla de temor, admiración y simpatía, y cuando ocurría alguna travesura loca o una pelea rural en los alrededores, siempre sacudían la cabeza y aseguraban que Bron Bones estaba detrás del asunto. Este héroe de la comarca había elegido a la encantadora Katrina como objetivo de sus rudas galanterías durante algún tiempo, y aunque sus avances amorosos eran algo así como los suaves roces y caricias de un oso, se rumoreaba que ella no rechazaba del todo sus esperanzas. Lo cierto es que sus insinuaciones eran señales para que los pretendientes rivales se apartaran, pues no sentían ninguna inclinación a enfrentarse a un león en asuntos amorosos. Así que cuando su caballo fue visto atado al cerco de Van Tassel un domingo por la noche, señal segura de que su dueño estaba cortejando, o como se dice, echando chispas, en su interior todos los demás aspirantes pasaron de largo, desesperados, y llevaron la guerra a otros frentes. Ese era el formidable rival al que Ishabod Crane tenía que enfrentarse, y considerando todas las cosas, un hombre más fuerte que él habría evitado la competición, y un hombre más sabio habría desistido. Sin embargo, tenía una feliz combinación de flexibilidad y perseverancia en su naturaleza. Era en forma y espíritu como una yegua flexible, que cede pero que es resistente. Aunque se doblara, nunca se rompía, y aunque se inclinara ante la menor presión, en el momento en que ésta desaparecía, volvía al juego. Haberse enfrentado abiertamente a su rival habría sido una locura, pues no era un hombre que se dejara disuadir en sus amores, como tampoco lo era aquel tormentoso amante Aquiles. Así que Ishabod hizo sus avances de manera tranquila y sutil. Amparado en su papel de maestro de canto, realizaba frecuentes visitas a la granja. No es que tuviera algo que temer de la entrometida interferencia de los padres, que tan a menudo es un obstáculo en el camino de los amantes. Bald Van Tassel era un alma indulgente y sencilla. Quería a su hija más que a su pipa, y como hombre razonable y excelente padre, la dejaba hacer lo que quisiera en todo.
Su notable esposa también tenía bastante con ocuparse de las tareas del hogar y de las aves del corral, pues, como sabiamente observaba, los patos y las ocas son cosas tontas y hay que cuidarlos, pero las chicas pueden cuidarse solas. Así que mientras la ocupada señora se afanaba en la casa o trabajaba con su rueca en un extremo de la plaza, el honrado Balt se sentaba a fumar su pipa vespertina en el otro, observando los logros de un pequeño guerrero de madera que, armado con una espada en cada mano, luchaba valientemente contra el viento en el pináculo del granero. Mientras tanto, Ishabod continuaba con su cortejo con la hija, ya fuera junto al manantial, bajo el gran olmo o paseando en el crepúsculo. Esa hora tan favorable para la elocuencia de los enamorados. No pretendo ser un experto en el arte de conquistar corazones femeninos. Siempre han sido para mí un enigma y una fuente de admiración. Algunas parecen tener solo un punto débil, una entrada única, mientras que otras tienen 1000 caminos y pueden ser cautivadas de 1000 maneras diferentes. Es un gran logro de habilidad ganar el primero, pero una prueba aún mayor de astucia mantener el control del segundo, ya que el hombre debe luchar por su fortaleza en cada puerta y ventana. Aquel que conquista 1000 corazones ordinarios tiene, por supuesto, cierta fama, pero aquel que sostiene un dominio indiscutible sobre el corazón de una coqueta es verdaderamente un héroe. Sin embargo, este no era el caso del temible Bron Bones. Desde que Ishabod Crane hizo sus avances, los intereses de Bron claramente disminuyeron. Ya no se veía su caballo atado a los postes los domingos por la noche, y surgió una disputa mortal entre él y el maestro Sleepy Hollow. Bron, que tenía un grado de ruda caballerosidad en su naturaleza, habría preferido llevar las cosas a guerra abierta y haber resuelto sus pretensiones a la dama, al estilo de aquellos razonadores más concisos y sencillos, los caballeros andantes de antaño, mediante el combate singular. Pero Ishabod era demasiado consciente de la superioridad de su adversario como para entrar en las listas contra él. Había escuchado una jactancia de Bones, de que doblaría el maestro de escuela y lo pondría en un estante de su propia escuela, y era demasiado cauteloso como para darle una oportunidad. Había algo extremadamente provocador en este sistema obstinadamente pacífico. No dejaba a Brom otra alternativa que recurrir a los recursos de la burla rústica en su disposición y gastar bromas pesadas a su rival. Ishabod se convirtió en objeto de una caprichosa persecución por parte de Bones y su banda de rudos jinetes. Invadían sus dominios, hasta entonces pacíficos, obstruían su escuela de canto tapando la chimenea, irrumpían en la escuela por la noche, a pesar de los formidables cierres de hilos y estacas en las ventanas, y lo desordenaban todo, haciendo que el pobre maestro comenzara a creer que todas las brujas del país celebraban sus reuniones allí. Pero, lo que era aún más molesto, Brom aprovechaba todas las oportunidades para ridiculizarlo en presencia de su amada, y tenía un perro sinvergüenza al que enseñaba a gemir de la manera más ridícula, y al que presentaba como rival de Ishabod para entretenerla con su artimaña. Así transcurrieron los asuntos durante algún tiempo, sin que se produjera ningún cambio significativo en la situación entre las potencias contendientes. En una hermosa tarde de otoño, Ishabod con la mente pensativa se sentó en su elevado taburete, desde donde solía observar todos los asuntos de su pequeño reino literario. En su mano oscilaba una regla, ese cetro de poder despótico. El abedul de la justicia reposaba sobre sus 3 clavos detrás del trono, un terror constante para los transgresores, mientras que en el escritorio que tenía frente a él se podían ver varios artículos de contrabando y armas prohibidas, confiscadas a los vagabundos, como manzanas a medio masticar, pistolas de aire comprimido, molinetes, jaulas para moscas y legiones enteras de pequeños galanes de papel. Aparentemente había ocurrido recientemente algún acto de justicia severa, ya que todos sus alumnos estaban concentrados en sus libros, o murmuraban astutamente detrás de ellos con un ojo puesto en el maestro, y una especie de silencio zumbante reinaba en el aula. La quietud fue interrumpida repetidamente por la aparición de un hombre negro con chaqueta y pantalones de tela áspera.
un fragmento de sombrero de copa redonda, como el gorro de Mercurio, y montando en un potro raquítico, salvaje y medio desgarrado, que manejaba con una cuerda a modo de rienda. Se acercó ruidosamente a la puerta de la escuela, invitando a Ishabod a asistir a una fiesta o pachanga que se celebraría esa noche en casa de Miner Van Tassel. Y después de haber entregado su mensaje con ese aire de importancia y ese intento por utilizar un lenguaje refinado que un hombre negro suele mostrar en pequeñas embajadas de este tipo, se precipitó hacia el arroyo y se le vio alejarse corriendo por el valle, lleno de la importancia y la prisa de su misión. Todo era bullicio en la apacible aula de la escuela. Los alumnos se apresuraban en sus lecciones sin detenerse en detalles. Aquellos que eran ágiles saltaban la mitad con impunidad, mientras que los rezagados recibían de vez en cuando una aplicación inteligente en la retaguardia para acelerar su ritmo o ayudarles a superar una palabra difícil. Los libros eran arrojados a un lado sin ser guardados en los estantes, los tinteros volcados, los bancos derribados, y toda la escuela se soltaba una hora antes de lo habitual, irrumpiendo como una legión de jóvenes diablillos, chillando y alborotando por el patio en señal de alegría por su temprana liberación. El galán Ishabod dedicó ahora al menos media hora más a su arreglo personal, cepillando y ajustando su mejor, y de hecho único, traje negro desgastado, y arreglando sus cabellos con un trozo de cristal roto que encontró en la escuela. Para presentarse ante su dama con el verdadero estilo de un caballero, pidió prestado un caballo al granjero, con el que estaba alojado un viejo holandés irascible llamado Hans Van Ripper, y así elegantemente montado partió como un caballero andante en busca de aventuras. Pero es necesario que, en el verdadero espíritu de la historia romántica, dé cuenta del aspecto y el equipamiento de mi héroe y su corcel. El animal que montaba era un caballo de labranza desvencijado, que había sobrevivido a casi todo, excepto a su temperamento. Estaba demacrado y desaliñado, con un cuello de oveja y una cabeza como un martillo. Sus crines y cola desgastadas estaban enmarañadas y enredadas con espinas. Un ojo había perdido su pupila y era deslumbrante y espeluznante, pero el otro brillaba como el de un verdadero diablo. Sin embargo, debió de tener fuego y temple en su día, si podemos juzgar por el nombre que llevaba de Pólvora. De hecho, había sido uno de los corceles favoritos de su amo, el irascible Van Ripper, que era un jinete furioso y había infundido, muy probablemente, algo de su propio espíritu en el animal. Porque, por viejo y desgastado que pareciera, había más del diablo acechante en él que cualquier otro potro joven del país. Ishabod era una figura adecuada para tal corcel. Cabalgaba con estribos cortos, que le llevaban las rodillas casi hasta el pomo de la silla. Sus afilados codos sobresalían como los de los altamontes. Llevaba el látigo perpendicularmente a la mano, como un cetro, y mientras su caballo trotaba, el movimiento de sus brazos no era diferente al aleteo de un par de alas. Un pequeño gorro de lana descansaba sobre la parte superior de su nariz, pues así podría llamarse su escasa franja de frente, y las faldas de su abrigo negro ondeaban casi hasta la cola del caballo. Tal era el aspecto de Ishabod y de su corcel cuando salían tambaleándose de la puerta de Hans Van Ripper, y era en conjunto una aparición como las que rara vez se encuentran a plena luz del día. Era, como he mencionado, un hermoso día de otoño. El cielo estaba claro y sereno, y la naturaleza lucía esa rica y dorada librea que siempre asociamos con la idea de abundancia. Los bosques habían adquirido su sobrio color marrón y amarillo, mientras que algunos árboles de la clase más tierna habían sido pintados por las heladas en brillantes tonalidades de naranja, púrpura y escarlata. Las hileras de patos silvestres comenzaban a hacer su aparición en lo alto del aire. El ladrido de la ardilla podía escucharse desde los bosques de hayas y nogales, y el silbido pensativo de la codorniz a intervalos desde el rastrojo vecino. Los pequeños pájaros celebraban su banquete de despedida.
En la plenitud del jolgorio revoloteaban, piando y retozando de arbusto en arbusto y de árbol en árbol, encantados por la propia profusión y variedad que los rodeaba. Allí estaba el honrado petirrojo, el juego favorito de los deportistas jóvenes, con su ruidosa nota quejumbrosa, y los mirlos que trinan volando en nubes ableadas, y el pájaro carpintero de alas doradas con su cresta carmesí, su amplia gorguera negra y su espléndido plumaje, y el pájaro del cedro con sus alas de punta roja y su cola de punta amarilla, y su pequeño gorro monteiro de plumas, y el arrendajo azul, ese ruidoso coxcomb, con su alegre abrigo azul claro y su ropa interior blanca, gritando y parloteando, asintiendo y moviéndose e inclinándose y pretendiendo estar en buenos términos con cada cantor del bosque. Mientras Ishabod avanzaba pausadamente por el camino, su mirada siempre atenta en cualquiera indicó su abundancia culinaria. Se regocijaba al contemplar los tesoros del alegre otoño. A su alrededor observaba grandes cantidades de manzanas, algunas colgadas con opulencia en los árboles, otras reunidas en cestas y barriles para el mercado, y otras apiladas en montones para la elaboración de sidra. Más adelante divisaba extensos campos de maíz, con sus doradas espigas asomando entre las frondosas hojas, prometiendo pasteles y postres, y las calabazas amarillas reposaban bajo ellos, ofreciendo la perspectiva de los más deliciosos pasteles. Pero pasaba por fragantes campos de trigo sarraceno, impregnados con el aroma de la colmena, y mientras los contemplaba se imaginaba suaves tortas, untadas con mantequilla y adornadas con miel o melaza, preparadas por la delicada y sonriente mano de Katrina Van Tassel. De este modo, alimentando su mente con dulces pensamientos y suposiciones azucaradas, continuó su viaje a lo largo de las laderas de una cadena de colinas que ofrecían algunas de las mejores vistas del poderoso río Hudson. El sol iba descendiendo lentamente hacia el oeste. El amplio Tappan Zee permanecía quieto y cristalino, salvo por algunas suaves ondulaciones que prolongaban la sombra azul de las montañas distantes. Algunas nubes ámbar flotaban en el cielo, sin ser movidas por una brizna de viento. El horizonte tenía un ligero tono dorado que gradualmente se transformaba en un verde manzana puro, y luego en el azul profundo del cielo. Un rayo de sol se detenía en las crestas arboladas de los acantilados que se alzaban sobre el río, intensificando el gris oscuro y el púrpura de sus lados rocosos. A lo lejos, una balandra descendía lentamente con la marea, con su vela colgando inútilmente del mástil, y el reflejo del cielo brillaba sobre el agua quieta, dando la ilusión de que la embarcación flotaba en el aire. Al atardecer, Ishabod llegó al castillo de los Herr Van Tassel, que estaba lleno de la élite y el esplendor de la región circundante. Había ancianos granjeros, curtidos por el sol, vestidos con abrigos y pantalones hechos en casa, medias azules y magníficas hebillas de peltre. Sus esposas, enérgicas y marchitas, llevaban gorros ajustados, batas cortas con largos cinturones, enaguas caseras y bolsillos alegres del percal colgando de sus cinturas. Los jóvenes, casi tan tradicionales como sus madres, salvo por algún sombrero de paja o un lazo fino que indicaba un atisbo de modernidad. Los hijos llevaban abrigos cortos con botones de latón relucientes y el cabello peinado a la moda, especialmente si tenían una piel de anguila, considerado un potente nutriente capilar en la región. Pero el verdadero centro de atención era Brom Bones, quien llegó montando en su corcel favorito, Daredevil, tan astuto y temperamental como él mismo, y que solo él podía controlar. Prefería animales salvajes propensos a jugar trucos que ponían en riesgo la vida del jinete, ya que creía que un caballo dócil era indigno de un espíritu audaz. Quiero detenerme en la maravillosa visión que se abrió ante los ojos asombrados de Ishabod cuando entró en el salón de la mansión Van Tassel. No me refiero a las jovencitas con sus atuendos vistosos, sino a la generosa mesa de té campesino holandés, propia de la suntuosidad del otoño. Había bandejas rebosantes de pasteles de variados tipos,
conocido solo por las experimentadas amas de casa holandesas, desde el roscón hasta el tierno olykoek y el crujiente kruller, pasteles dulces de jengibre y de miel, junto con una variedad de tartas de manzana, melocotón y calabaza. Había jamón ahumado, lonchas de carne, deliciosas conservas de fruta y sábalos y pollos asados, tazones de leche y nata, todo dispuesto de manera apetitosa, con la tetera emanando vapor. ¡Qué banquete! Me gustaría tener tiempo y aliento para describirlo adecuadamente, pero estoy ansiosa por continuar con la historia. Afortunadamente, Ishabod Crane no estaba tan apurado como su narrador y disfrutó plenamente de todos los manjares. Era un ser afable y agradecido, cuya felicidad crecía a medida que se saciaba de buena comida y cuyo espíritu se elevaba con el festín, como el de algunos hombres con la bebida. Mientras comía no podía evitar dejar vagar sus grandes ojos por el lugar, imaginándose como el señor de toda esa opulencia y esplendor apenas concebibles. Pensaba en cómo dejaría atrás la vieja escuela, despreciaría a Hans Van Ripper y a cualquier otro patrón mezquino, y expulsaría a patadas a cualquier pedagogo ambulante que se atreviera a llamarlo camarada. El anciano Balthus Van Tassel se movía entre los invitados con un rostro lleno de satisfacción y buen humor, redondo y alegre como la luna llena. Sus gestos hospitalarios eran breves pero expresivos, limitándose a un apretón de manos, una palmada en el hombro, una risa sincera y una insistente invitación a que se sirvieran. El sonido de la música proveniente del salón invitaba al baile. El músico era un anciano negro con cabello gris, que había sido la orquesta itinerante del vecindario durante más de medio siglo. Su instrumento era tan viejo y desgastado como él. Mayormente rasgaba 2 o 3 cuerdas, moviendo la cabeza al ritmo de su arco. Se inclinaba casi hasta el suelo y golpeaba el pie cada vez que una nueva pareja comenzaba a bailar. Ishabod se jactaba de su habilidad para el baile tanto como de su voz. Cada parte de su cuerpo estaba en movimiento, y al verlo danzar por la sala, uno habría pensado que San Vito, el santo patrón de la danza, se presentaba en persona. Era la envidia de todos los presentes, y los negros, de todas las edades y tamaños, y se congregaban en puertas y ventanas, contemplando la escena con deleite, mostrando sonrisas amplias y ojos brillantes. ¿Cómo no estar animado y alegre? La dama de sus sueños era su pareja de baile, y ella respondía con gracia a sus galanteos. Mientras tanto, Brom Bones, atormentado por el amor y los celos, permanecía pensativo en un rincón. Después de que aquel baile llegara a su fin, Ishabod se vio atraído hacia un grupo de ancianos que, junto con el viejo Van Tassel, estaban sentados fumando en un rincón de la plaza, compartiendo chismes sobre tiempos pasados y contando largas historias sobre la guerra. Este vecindario, en aquellos tiempos, era uno de esos lugares muy afortunados donde abundaban las crónicas y los héroes. La línea de batalla británica y americana había pasado cerca durante la guerra, convirtiéndolo en un lugar de conflictos y refugio para una variedad de personajes, desde soldados hasta caballerías fronterizas. Con el paso del tiempo, cada narrador había adornado sus historias con un toque de ficción, y en la confusión de los recuerdos, se había convertido en el héroe de sus propias hazañas. Se cuenta la historia de Dofue Martlins, un holandés de barba azul, que estuvo a punto de derribar una fragata británica con un viejo cañón de hierro de 9 balas desde un parapeto de barro, aunque su arma estalló en la 6ª descarga. Y había un caballero anciano, cuyo nombre permanecerá en el anonimato debido a su gran riqueza, que durante la batalla de White Plains, siendo un experto en defensa, detuvo una bala de mosquete con una pequeña espada. Sintiendo cómo ésta daba vueltas alrededor de la hoja y se separaba del mango, siempre estaba dispuesto a mostrar la espada, con la empuñadura un poco doblada como prueba de ello. Había muchos más que habían demostrado ser igualmente valientes en el campo de batalla, y ninguno dudaba de haber contribuido significativamente a la conclusión exitosa de la guerra. Pero
Todas esas hazañas palidecían en comparación con las historias de fantasmas y apariciones que se desataron. Este vecindario estaba repleto de tesoros legendarios de ese tipo. Las historias y supersticiones locales prosperaban mejor en estos refugios de larga data, aunque eran ignoradas por la multitud cambiante que formaba la mayoría de nuestras comunidades rurales. En la mayoría de nuestras aldeas, los fantasmas apenas tenían tiempo de descansar en sus tumbas antes de que sus amigos sobrevivientes se marcharan. Así que, cuando salían a rondar por la noche, no encontraban a nadie conocido a quien asustar. Quizás por eso rara vez escuchábamos sobre fantasmas, excepto en nuestras comunidades holandesas de larga tradición. La razón inmediata de la abundancia de historias sobrenaturales en estos lugares se debía sin duda a la cercanía de Sleepy Hollow. Había una especie de contagio en el aire que soplaba desde esa región embrujada. Exhalaba una atmósfera de sueños y fantasías que infectaba toda la tierra. Varios habitantes de Sleepy Hollow estaban presentes en la casa de Van Tassel, y como era de esperar, compartían sus salvajes y maravillosas leyendas. Se relataron muchas historias sombrías sobre procesiones fúnebres, y se escucharon lamentos y gritos alrededor del gran árbol donde el desafortunado mayor André fue llevado a su muerte. También se mencionaba a la mujer de blanco que deambulaba por la oscura cañada de Raven Rock, y cuyos lamentos se oían a menudo en las noches de invierno, antes de una tormenta, ya que se decía que había perecido allí en la nieve. Sin embargo, la mayoría de las historias giraban en torno al espectro favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, quien supuestamente patrullaba el campo en varias ocasiones, y se decía que ataba su caballo todas las noches entre las tumbas del cementerio. La iglesia, situada en una colina y rodeada de algarrobos y altos olmos, siempre ha sido un refugio preferido para los espíritus inquietos. Sus paredes encaladas, modestamente brillantes entre la vegetación, parecen reflejar la pureza cristiana que resplandece a través de la penumbra del entorno. Una suave pendiente desciende desde la iglesia hacia un espejo de agua plateada, bordeado por altos árboles, desde donde se pueden divisar las colinas azules del Hudson. Observando su patio cubierto de hierba, donde los rayos del sol parecen reposar pacíficamente, uno podría pensar que al menos allí los difuntos podrían descansar en paz. A un lado de la iglesia se extiende una amplia hondonada boscosa, a lo largo de la cual serpentea un arroyo entre rocas y troncos caídos. En una parte oscura y profunda del arroyo, no muy lejos de la iglesia, solía haber un puente de madera. El camino que llevaba a él y el propio puente estaban densamente sombreados por árboles colgantes, que arrojaban una oscuridad a su alrededor, incluso durante el día, pero que adquirían un carácter aún más sombrío por la noche. Este era uno de los lugares preferidos del jinete sin cabeza, y donde más a menudo se le avistaba. Se contaba que el viejo Bower, incrédulo de los fantasmas, se encontró con el jinete al regresar de su incursión en Sleepy Hollow, y se vio obligado a subirse detrás de él. Cabalgaron entre los arbustos y los matorrales, por las colinas y los pantanos hasta llegar al puente, cuando el jinete se transformó repentinamente en un esqueleto. Arrojó al viejo Bower al arroyo y se alejó por encima de las copas de los árboles con un estruendo. Esta historia fue prontamente igualada por una aventura 3 veces maravillosa de Brom Bones, quien se jactó de haber enfrentado a Lesián galopante como un jinete de primera. Según él, al regresar una noche de la aldea vecina de Sing Sing, fue alcanzado por este soldado de medianoche. Afirmó que le había ofrecido una carrera por un tazón de ponche y que debería haberlo ganado, ya que Daredevil siempre vencía al caballo duende. Pero justo cuando llegaron al puente de la iglesia, el Lesián salió disparado y desapareció en un destello de fuego. Todas estas historias narradas en ese tono somnoliento con el que los hombres hablan en la oscuridad y en las que los rostros de los oyentes solo reciben de vez en cuando un destello casual de resplandor de una pipa, se grabaron profundamente en la mente de Ishabod. Como contrapartida,
Él devolvió el favor citando grandes pasajes de su inestimable autor, Cotton Mather, y añadió numerosos sucesos asombrosos que habían tenido lugar en su estado natal de Connecticut, así como las terroríficas visiones que había presenciado en sus paseos nocturnos por Sleepy Hollow. El bullicio se fue disipando poco a poco. Los viejos granjeros reunieron a sus familias en sus carros, y durante algún tiempo se escuchó el traqueteo a lo largo de los caminos huecos y sobre las colinas distantes. Algunas de las muchachas se montaron en los cojines detrás de sus pretendientes favoritos, y sus risas alegres, mezcladas con el estruendo de los cascos, resonaron a lo largo de los silenciosos bosques, disminuyendo gradualmente, hasta que finalmente se desvanecieron, dejando la última escena de ruido y algarabía completamente silenciosa y desierta. Ishabod fue el único que quedó atrás, siguiendo la costumbre de los amantes del campo para tener una charla con la heredera, plenamente convencido de que estaba en el camino del éxito. No puedo afirmar qué ocurrió en esa entrevista, porque en realidad no lo sé. Sin embargo, temo que algo salió mal, ya que ciertamente se marchó, después de un breve lapso de tiempo, con un aire bastante desolado y abatido. Oh, estas mujeres. ¿Podría ser que la chica estuviera jugando con sus artimañas de coquetería? ¿Era su interés en el pobre pedagogo solo una estratagema para asegurar la conquista de su rival? Solo el cielo lo sabe, yo no. Solo puedo decir que Ishabod se alejó con la sensación de haber sido despojado de un gallinero, más que del corazón de una bella dama. Sin detenerse a admirar la escena de riqueza rural de la que tantas veces había disfrutado, se dirigió directamente al establo, y con varios golpes y patadas fuertes despertó a su corcel de sus cómodos aposentos, donde dormía profundamente, soñando con montañas de maíz y avena y valles enteros de fleo y trébol. Era la hora más sombría de la noche cuando Ishabod, con el corazón cargado y la mirada caída, continuó su viaje de regreso a casa a lo largo de las laderas de las altas colinas que se elevaban sobre Tarrytown, por las cuales había viajado tan alegremente esa tarde. La hora era tan lúgubre como su propio estado de ánimo. Por debajo de él, el Tappan Zee se extendía con su vasta extensión oscura e indistinta de aguas, con el mástil alto de una balandra anclada silenciosamente bajo la noche. En el silencio de la medianoche, podía percibir los ladridos distantes de un perro guardián desde la orilla opuesta del Hudson. Aunque eran tenues y lejanos, proporcionaban una sensación de la distancia que los separaba de ese fiel compañero del hombre. De vez en cuando también se escuchaba el canto prolongado de un gallo, despertado accidentalmente, resonando lejos, muy lejos, desde alguna granja en las colinas, pero parecía un eco de ensueño en sus oídos. No había señales de vida cercanas, excepto ocasionalmente el canto melancólico de un grillo, o tal vez el sonido gutural de alguna rana, toro, desde un pantano cercano, como si estuviera incómoda en su sueño y se revolviera repentinamente en su lecho. Todas las historias de fantasmas y duendes que había escuchado esa tarde se arremolinaban ahora en su mente. La noche se volvía más oscura. Las estrellas parecían hundirse más en el cielo, y las nubes que se desplazaban las ocultaban intermitentemente. Nunca se había sentido tan solo y melancólico. Además, se acercaba al mismo lugar donde se habían desarrollado muchas de las escenas de esas historias sobrenaturales. En el centro del camino se erguía un enorme árbol de tulipanes que destacaba como un coloso sobre los demás árboles de la zona, formando una especie de punto de referencia. Sus ramas eran torcidas y fantásticas, lo suficientemente gruesas como para ser troncos de árboles comunes, retorcidas casi hasta el suelo y luego elevándose nuevamente en el aire. Estaba vinculado a la trágica historia del desafortunado André, que había sido capturado cerca de allí y era universalmente conocido como el árbol del mayor André. El pueblo lo miraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por la simpatía que despertaba el destino de su malogrado homónimo, y en parte por las historias de extrañas apariciones y lamentos que se contaban sobre él.
Cuando Ishabod se aproximaba a este temible árbol, comenzó a silbar. Creyó que su silbido fue respondido, pero no era más que una ráfaga que barría bruscamente las ramas secas. A medida que se acercaba un poco más, le pareció ver algo blanco, cabalgando en medio del árbol. Se detuvo y dejó de silbar, pero al mirar con más atención, percibió que era un lugar donde el árbol había sido destrozado por un rayo, y la madera blanca quedaba al descubierto. De repente escuchó un gemido. Sus dientes castañearon y sus rodillas golpearon contra la silla de montar. No era más que el roce de una enorme rama contra otra, al ser sacudidas por la brisa. Pasó el árbol con seguridad, pero le esperaban nuevos peligros. A unas 200 yardas del árbol, un pequeño arroyo cruzaba el camino y se adentraba en una cañada pantosa de espesos bosques, conocida como el pantano de Willey. Unos cuantos troncos toscos, colocados uno al lado del otro, servían de puente sobre este arroyo. En el lado del camino donde el arroyo se internaba en el bosque, un grupo de robles y castaños cubiertos de vides silvestres arrojaban una oscuridad cavernosa. Cruzar este puente era la prueba más difícil. En este mismo lugar fue capturado el desdichado André, y bajo aquellos castaños y vides se escondieron los robustos campesinos que lo sorprendieron. Desde entonces se consideraba un arroyo embrujado, y son temibles los sentimientos de escolar que tiene que pasar por él solo al anochecer. Al acercarse al arroyo, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sin embargo, reunió toda su resolución. Le dio a su caballo varias patadas en las costillas e intentó cruzar el puente a toda velocidad. Pero en lugar de avanzar, el viejo y obstinado animal hizo un movimiento lateral y corrió de frente contra la valla. Ishabod, cuyo miedo aumentaba con cada segundo, tiró de las riendas hacia el otro lado y pateó enérgicamente con el pie contrario. Todo fue en vano. Su corcel se puso en marcha. Es cierto, pero solo para precipitarse hacia el lado opuesto del camino en un matorral de zarzas y alisos. El maestro de escuela lanzó el látigo y el talón sobre las costillas del viejo Gunpowder, que avanzó resoplando y resoplando, pero se detuvo justo al lado del puente, con una brusquedad que casi hizo que su jinete cayera sobre su cabeza. En ese momento, un sonido metálico cerca del puente atrajo el sensible oído de Ishabod. En la oscura sombra del bosque, en el borde del arroyo, vio algo enorme, deforme y elevado. No se movía, sino que parecía agazapado en la penumbra, como un monstruo gigantesco dispuesto a saltar sobre el viajero. Los cabellos del asustado maestro se erizaron en su cabeza llena de terror. ¿Qué hacer en esta situación? Ya era demasiado tarde para dar la vuelta y huir. Además, ¿cómo escapar de un posible fantasma o duende que parecía poder desplazarse sobre el viento? Por lo tanto, mostrando valentía, preguntó con voz temblorosa: ¿Quién eres? No obtuvo respuesta. Repitió su pregunta con más nerviosismo, pero aún así no hubo respuesta. Golpeó a su caballo y, cerrando los ojos, comenzó a recitar un salmo involuntariamente. En ese instante, la figura oscura que lo había alarmado comenzó a moverse y se colocó en medio del camino. Aunque la noche era oscura, ahora podía distinguirse la forma del desconocido, que parecía ser un jinete montando en un caballo negro. No mostró interés en molestar ni en socializar, sino que se mantuvo alejado, trotando al lado del viejo Gunpowder, que había superado su miedo. Ishabod, quien no se sentía cómodo con este extraño acompañante nocturno y recordaba la historia de Brom Bones con el jinete decapitado, aceleró su caballo con la esperanza de dejarlo atrás. Sin embargo, el desconocido también aceleró para igualar su ritmo. Ishabod intentó caminar para quedarse atrás, pero el otro hizo lo mismo. El corazón de Ishabod se hundió. Intentó volver a cantar su salmo, pero su boca estaba tan seca que no pudo hacerlo. El silencio testarudo de su compañero de viaje tenía algo de misterioso y espeluznante. Pronto ese misterio se aclaró cuando
Al llegar a un lugar elevado, Ishabod percibió horrorizado que su compañero no tenía cabeza, y que ésta, en cambio, estaba colocada sobre el pomo de su silla de montar. El terror de Ishabod se convirtió en la desesperación. Golpeó a su caballo con la esperanza de que pudiera escapar, pero el espectro lo siguió. Juntos atravesaron la espesura con piedras y chispas volando en su camino. Las ropas de Ishabod ondeaban en el viento mientras intentaba huir. Habían llegado al sendero que desvía hacia Sleepy Hollow. Sin embargo, un powder, como si estuviera poseído, en vez de tomarlo, viró en dirección contraria y se precipitó a la colina abajo hacia la izquierda. Este sendero atraviesa un valle de arena rodeado de árboles por un cuarto de milla, donde cruza el puente famoso en los relatos de fantasmas. Y un poco más adelante se eleva la colina verde sobre la cual está situada la iglesia blanqueada. Hasta ahora, el pánico del caballo había proporcionado a su inexperto jinete una ventaja en la persecución, pero justo cuando llegaba a la mitad del valle, las correas de la silla cedieron y sintió que se soltaba. La agarró del pomo intentando sostenerla firmemente, pero fue inútil, y apenas logró salvarse abrazando a Gunpowder por el cuello, cuando la silla se desplomó al suelo y escuchó cómo era aplastada por quien lo seguía. Por un instante, el miedo a la reacción de Hans Van Ripper, pues era su caballo de domingos, cruzó por su mente, pero no era el momento para preocupaciones menores. El fantasma estaba muy cerca. ¿Y qué tan mal jinete era? Tuvo que esforzarse al máximo para mantenerse montado. A veces se deslizaba por un lado, a veces hacia el otro, y en ocasiones se balanceaba sobre la cresta del lomo del caballo, con una violencia que realmente temía lo dividiera a la mitad. Una apertura entre los árboles le llenó de esperanza a él, al sugerir que el puente cercano a la iglesia estaba al alcance. La titilante luz de una estrella reflejada en el riachuelo confirmó que estaba en el camino correcto. Observó cómo las paredes de la iglesia resplandecían débilmente a través de la arboleda. Recordó el punto donde el rival fantasmal de Brom Bones había desaparecido. «Si logro alcanzar ese puente», se dijo Ishabod, «estaré fuera de peligro». Justo entonces escuchó al caballo negro resoplar cerca. Incluso creyó sentir su aliento caliente sobre él. Con un fuerte golpe en los costados, el viejo pólvora cruzó el puente, retumbando sobre las tablas resonantes hasta alcanzar el otro lado. Ishabod miró atrás esperando ver a su perseguidor disiparse en llamas y azufre, pero vio al espectro erguirse en los estribos, listo para lanzarle la cabeza. Ishabod intentó esquivar el golpe, pero fue en vano. El golpe le alcanzó con un estruendo y cayó al suelo mientras Pólvora, el caballo negro y el jinete espectro se alejaban a toda velocidad. Al día siguiente encontraron al caballo pastando tranquilamente frente a la casa de su dueño, sin montura y con la brida en el suelo. Ishabod no se presentó al desayuno, ni apareció a la cena. Los estudiantes se congregaron en la escuela y recorrieron las orillas del arroyo en su búsqueda, pero el maestro no estaba por ningún lado. Hans Van Ripper, preocupado por el destino de Ishabod y su montura, inició una búsqueda. Tras una exhaustiva investigación, hallaron la silla de montar aplastada en el camino hacia la iglesia. Las marcas de los cascos mostraban que los caballos habían corrido velozmente hacia el puente. Del otro lado, en una parte profunda y oscura del arroyo, encontraron el sombrero de Ishabod junto a una calabaza rota. Se buscó en el arroyo, pero no se encontró el cuerpo del profesor. Van Ripper, quien estaba a cargo de sus bienes, revisó el paquete que tenía todas sus posesiones. Estas eran 2 camisas y media, 2 cuellos desmontables, 1 o 2 pares de calcetines de lana, un antiguo par de pantalones de pana, una navaja de afeitar oxidada, un libro de cánticos salmódicos lleno de páginas dobladas y una pipa de brea rota. En cuanto a los libros y el mobiliario de la escuela eran propiedad de la comunidad,
A excepción de la historia de la brujería de Cotton Mather, un almanaque de Nueva Inglaterra y un libro de sueños y adivinanzas. En este último había una hoja de papel de aluminio toda marcada y borrada por varios intentos fallidos de copiar unos versos dedicados a la heredera de Van Tassel. Hans Van Ripper quemó de inmediato estos libros mágicos y los garabatos de poesía, diciendo desde ese momento no mandar más a sus hijos a la escuela, ya que nunca había visto nada bueno proveniente de la lectura y la escritura. Todo el dinero que tenía el profesor, habiendo recibido su salario trimestral solo 1 o 2 días antes, debió haber estado con él al momento de su desaparición. El enigmático incidente generó mucha especulación el domingo siguiente en la iglesia. Grupos de curiosos y chismosos se reunieron en el patio de la iglesia, en el puente y en el lugar donde se encontraron el sombrero y la calabaza. Recordaron las historias de Bower, de Bones y de muchos otros. Y después de considerarlas cuidadosamente y compararlas con los detalles actuales, sacaron la conclusión de que Ishabod había sido secuestrado por el jinete sin cabeza. Dado que era soltero y no debía nada a nadie, nadie se preocupó más por él. La escuela se trasladó a otra parte del valle y otro maestro tomó su lugar. Se dice que un granjero, quien había visitado Nueva York años más tarde y de quien se obtuvo este relato de la aventura fantasmal, trajo noticias de que Ishabod Crane seguía con vida. Había dejado el área por temor tanto al fantasma como a Van Ripper, y también por la vergüenza de ser rechazado de manera abrupta por la heredera. Se había mudado a un lugar remoto del país, estudió Derecho, fue aceptado en el colegio de abogados, se metió en la política, participó en elecciones, escribió para periódicos y al final fue nombrado juez en el Tribunal de las 10 Libras. Además, Brom Bones, quien poco después de la desaparición de su competidor se casó con la próspera Katrina, siempre mostraba una expresión muy divertida cada vez que contaba la historia de Ishabod y estallaba en risas al mencionar la calabaza, lo que hizo que algunos sospecharan que sabía más del asunto de lo que admitía. No obstante, las sabias mujeres del lugar, que son las más entendidas en estos temas, insisten hasta el día de hoy en que Ishabod fue llevado por fuerzas sobrenaturales, y su historia sigue siendo una de las favoritas para contar en las reuniones nocturnas de invierno cerca del fuego. El puente, más que nunca, se convirtió en un lugar temido por supersticiones, y eso podría ser la razón por la cual el camino fue alterado en años recientes para pasar más cerca de la iglesia junto al estanque del molino. La escuela abandonada cayó rápidamente en ruinas y se rumorea que el espíritu del infortunado maestro ronda por ella. Los granjeros, al volver a casa en las noches tranquilas de verano, a menudo han creído oír su voz a lo lejos, cantando melancólicas melodías de salmos en la serena soledad de Sleepy Hollow.